Estamos en enero, el primer mes del año, por lo menos para nosotros, las personas que vivimos en Occidente. Y tenemos un lema para todo este año, a ver si alguien se acuerda cuál es. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia para este año? Solo Cristo, está bien, solo Jesús está bien, solo Cristo, solamente en Cristo encontramos lo que nuestra vida necesita. ¿Se acuerda cuál era el lema del año pasado? Ahí está, tu palabra nuestra esperanza. Bueno, este año es más fácil, solo Cristo. Cuando le pregunten de qué se trata el 2018 en Armitage Baptist Church, ustedes pueden decirle solo Cristo. Y como ese es el lema que vamos a estar persiguiendo en este año, vamos a estar viendo una serie de mensajes en este tiempo y en los domingos subsiguientes que nos hablan acerca de retratos de Jesús. Y para eso el evangelista San Juan nos va a estar dando esos retratos, esas fotografías de cómo es el verdadero Jesús que nosotros alabamos y adoramos. Y el domingo pasado estuvimos viendo que Jesús no es solamente un profeta más, o un maestro más, un filósofo más, sino que Él es Dios hecho hombre. Pero es un Dios que muy diferente a lo que los antiguos pensaban en las ideas de cómo era un Dios, y es un Dios muy diferente a lo que pensamos hoy de cómo es un Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que está hecho carne en la persona de Cristo es un Dios relacional. Y vimos cómo Dios se quiere dar a conocer y quiere tener una relación personal con nosotros. En este domingo vamos a avanzar un poquito más en la revelación de cómo se presenta Dios en este retrato a través de la persona de Jesucristo. Y el retrato que hoy quiero que veamos, cuando hablo de retrato, para los más jóvenes, les dije el domingo pasado, es como una selfie. Eso es un retrato, una fotografía. Vamos a ver una foto que no se está sacando Jesús a sí mismo, sino que Juan el Bautista le va a sacar a Jesús. Y vamos a ver en esa fotografía cuáles son los elementos que aparecen y cómo se lo describe a Jesús. El título del sermón de hoy es Jesús como el Cordero de Dios. Hermanos, tenemos un año largo por delante, recién empieza y usted ya quisiera que termine, usted quisiera que vengan las vacaciones. Pero es importante que estemos centrados, fincados, arraigados en quién es nuestro Señor Jesucristo y que estemos parados en la única roca que es Cristo Jesús. Para eso le voy a invitar a que hable su Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a dejar marcado ahí el versículo 24. Ustedes saben que cuando era abogado, los clientes venían al estudio jurídico y, bueno, uno cuando se sienta con el cliente está buscando ver si contrata o no el servicio. Y la pregunta que siempre tenían los clientes en la mente, que eran compañías, era ¿por qué deberíamos nosotros confiar en usted? En los abogados nunca confíe. ¿Por qué deberíamos confiar nosotros en usted? Entonces mi trabajo un poco era mostrarle cómo habíamos obtenido pronunciamientos judiciales, fallos que habían sido favorables en causas similares. Y mostrarle, mire, este camino ya lo hemos transitado, tenemos esta experiencia. Muchos de los abogados que trabajan en este estudio son profesores de la universidad. Entonces tratamos de ganar la confianza del cliente, pero siempre me impactó la pregunta que los clientes hacían, o a veces estaba implícita. ¿Por qué tengo que poner mi confianza o depositar este asunto que es tan delicado para mí en sus manos? Y creo que esa es una pregunta que nosotros nos hacemos constantemente cuando pensamos en Dios. Dios, ¿por qué debería confiar en lo que tú dices? ¿Por qué debería yo
poner mi vida, toda mi vida y rendir toda mi vida a ti? ¿Por qué debería hacerlo? Y esta es una pregunta que los cristianos a los cuales Juan le está escribiendo este evangelio se están haciendo. Porque como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, en sermones pasados, la audiencia a la cual Juan le escribe es una audiencia del cristianismo del primer siglo, un cristianismo perseguido. Entonces los cristianos se preguntaban si realmente valía la pena sufrir por Jesús. Y se preguntaban, ¿por qué tengo que confiar en Jesús? De igual manera, mientras la iglesia avanzaba por el imperio romano, aquellas personas que pertenecían a otras religiones, cuando escuchaban el mensaje de Cristo, también se hacían esta pregunta. ¿Por qué tengo que confiar en ese Jesús que ustedes me predican? Si yo vengo con la religión que traían mis padres, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Cuál es la razón por la cual yo tenga que dejar de vivir mi vida como la estoy viviendo y cambiar el rumbo para mirar a este Jesús? Y esta es la pregunta que Juan quiere contestarnos con el relato que vamos a abarcar en esta mañana. ¿Por qué debemos confiar en Jesús? Y la pregunta también que se van a hacer, que le hace Juan a la audiencia original es, ¿por qué es que Jesús es el Hijo de Dios? Y si por qué Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces ¿por qué tengo que confiar en Él? No tenemos tiempo para leer toda la lectura que comienza, yo diría, en el versículo 19, pero déjenme que brevemente se la relate para que después tengamos tiempo de analizar la Escritura. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista era un varón, un profeta que Dios había levantado para preparar el camino del Señor. Entonces, claro, imagínense, en esa época, era una época donde todo el mundo estaba con una gran expectación para ver cuándo venía el Mesías. Acuérdense que el pueblo de Israel en esa época estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Y unos años anteriores había estado bajo la opresión de uno de los imperios que había sido los herederos del imperio griego de Alejandro Magno, el imperio Seleucida. De aquel imperio se habían logrado escapar o romper las ataduras, pero del imperio romano no lo podían hacer. Un imperio muy fuerte. Y toda la gente en Israel, toda la gente en Jerusalén, Galilea, Samaria y Judea están esperando cuándo Dios va a mandar a ese Mesías que nos salve a todos. Y de repente aparece Juan el Bautista. Y este hombre es un hombre que está lleno del poder de Dios y está predicando y proclamando la senda para volver a Dios, que es una senda de arrepentimiento. Entonces los religiosos de la época y los líderes religiosos, los levitas, los sacerdotes y los fariseos mandan personas a preguntarle a Juan el Bautista, oiga Señor, ¿es usted el Mesías que Dios iba a mandar? ¿Y por qué? Porque Juan estaba ahí bautizando personas en el Jordán, al otro lado del Jordán. Un judío en la época no bautizaba a otros. El bautismo era algo que los judíos hacían cuando una persona que era ajena al judaísmo se convertía al judaísmo. Un judío se podía bautizar a sí mismo, por así decirlo, como una ceremonia de limpieza y purificación. Pero esto que estaba haciendo Juan el Bautista era como una nueva moda, ¿no? Entonces los fariseos y los religiosos, los dirigentes religiosos, van a decir, mira, hay algo que está haciendo ahí que es algo nuevo. Y para colmo toda la gente lo seguía. Estaba de moda Juan el Bautista. Entonces cuando llegan le preguntan, ¿eres tú el Cristo? No, dice Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? No, no soy Elías. ¿Eres tú un profeta, el profeta que iba a venir? Él dice que no. Pero lo que Juan el Bautista dice, tomando una cita de Isaías en el capítulo 43, él dice, yo soy una voz de aquel que clama en el desierto, diciendo, preparad los caminos del Señor. Está citando una profecía de Isaías 43 donde va a venir esta persona en los tiempos del cumplimiento, donde Dios enviaría ese Mesías, que lo que haría literalmente es poner una autopista en medio del desierto. Cuando usted lee Isaías 43, se da cuenta que es así, en medio del desierto poner una autopista. ¿Cuál es la idea de la autopista? Que uno va más rápido.
a menos que uno viva en Chicago y se agarre la I-90 a las 6 de la tarde, ¿no? Pero la idea de la autopista es una idea de va las cosas rápido. Y en la profecía dice que los montes se van a quedar chiquititos y las honduras, las hendiduras van a levantarse, se van a liberar. ¿Para qué? Para que el Señor avance. Y esto es lo que Juan el Bautista dice mientras está del otro lado del Jordán haciendo estos bautismos. Pero dice la palabra de Dios que al día siguiente lo ve venir a Jesús caminando. Otros evangelios nos dicen que ya Jesús había pasado por el bautismo de Juan, pero lo está viendo en esta oportunidad y cuando lo ve a Jesús, entonces Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, lo apunta a Jesús, dice, yo no soy, pero ahí está. Yo, dice, la verdad vengo a bautizarlos con agua, pero Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Vamos a considerar entonces cómo este relato bíblico nos enseña quién es Jesús y por qué tenemos que confiar en Él. ¿Por qué Jesús es alguien diferente? ¿Por qué Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Y por qué tenemos que confiar en Él? Bueno, déjeme decirle, en primer lugar, porque los profetas y enviados de Dios apuntan a Jesús. Leamos juntos de nuevo el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó. Yo, ¿qué dice? No soy el Cristo. Veamos ahora el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vamos al versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si nosotros vemos, yo había tenido anteriormente, quizás ustedes vieron y no entendían nada, es una forma en la cual la literatura hebrea se estructura. Nosotros generalmente cuando queremos dar el punto más importante lo damos al final, pero en la literatura hebrea el punto más importante siempre está en el medio, en el centro del discurso que se da. Y lo que voy a ir haciendo en el día de hoy, voy a ir trabajando, como la escritura así está estructurada, los distintos puntos que Juan el Bautista nos quiere decir de quién es Jesús. Y en primer lugar, si nosotros comparamos el versículo 19 que leímos con el versículo 34, empezamos desde afuera hacia adentro, vamos a darnos cuenta que hay yo diría un link, una relación muy profunda entre estos dos versículos que nos dice algo. En primer lugar, que Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Pero en segundo lugar, en el versículo 34, vemos que Juan el Bautista dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, si volvemos a la pregunta de por qué Jesús es el Mesías prometido y por qué tengo que confiar en Él, la primera respuesta es porque los profetas y enviados de Dios apuntaban a Cristo. Juan el Bautista está diciendo, yo no soy, pero lo apunta a Cristo. Dice, este es el Hijo de Dios. En la época se habían levantado muchas personas diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador de Israel, de acuerdo a lo que leemos en Hechos en el capítulo 5, en el verso 34. Pero Juan el Bautista lo que está diciendo es, no vengan a mí, vayan a Él. De hecho, Juan el Bautista, en el pico máximo de su ministerio, cuando todas las personas venían a Él, le empieza a decir a sus discípulos, dejen de seguirme a mí y síganlo a Jesús. ¿No me parece raro? Si usted estuviera en la cima de su carrera, en vez de decir, bueno, ahora quiero disfrutar y quiero que toda la gente venga a mí, Juan el Bautista dice, vayan a Él. ¿Por qué es que tenemos que confiar que Jesucristo es el único Mesías enviado de Dios? Justamente porque los profetas enviados por Dios apuntan a Jesús. Déjenme que le ponga un ejemplo de lo importante que es que entendamos que aquellas personas que vienen de Dios no se apuntan a sí mismas, sino están apuntando
a Jesucristo. Pablo decía, no nos venimos a predicar a nosotros mismos, sino que predicamos ¿a quién? A Cristo muerto y resucitado. Los profetas y aquellas personas que nos hablan de Dios siempre nos están apuntando a Dios. Miren, ¿saben qué me pasó? Una vez tomamos un crucero con mi esposa, nos fuimos por algunas unas islitas del Caribe holandés, antes de ser pastor, por supuesto, ahora no me alcanzaría el dinero para irme en uno, ¿no? Y bueno, estaba ahí en la mesa, en el comedor sentado, y conocí a un médico, un doctor de Colombia. Y bueno, yo era abogado, él era médico, nos pusimos a estar en una conversación. Pero la cuestión es que el día anterior, el crucero estaba vendiendo relojes muy caros, muy caros. Y la frase del vendedor, es decir, decía, usted no quiere un reloj para saber la hora, para eso tiene el teléfono, tiene el reloj ahí de pared. Usted se compra el reloj para decirle al mundo quién es usted, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero decirle al mundo que soy valioso, me compro el reloj que tiene todos los diamantes y que está con oro y todo más bonito, ¿no? Al otro día lo veo a este médico sentado ahí en la mesa con un reloj y su esposa también tenía uno. Entonces él me contaba que vivía en un piso ahí, tenía todo un piso en Bogotá, una ciudad preciosa, todo para él, y que cuando el ascensor se abría, entraba directamente a su casa, vivía en un penthouse y todo muy lindo, ¿no? Pero ¿qué estaba viendo yo, mis queridos, en ese momento? Que el mundo, en vez de apuntar a Cristo y al valor que nosotros tenemos en Él, apunta a las cosas, ¿verdad? Usted quiere ser más valioso y quiere que la gente lo respete, entonces compres este reloj para que la gente vea lo importante que usted esté. Usted quiere ser una mujer linda y bella, compres este perfume, y sale la modelo ahí con el pelo al viento, ¿no? Compres eso que usted va a ser esa mujer. Constantemente el mundo nos está dando direcciones a dónde tenemos que mirar. Los comerciantes, compre esto, mire esto, este producto le va a cambiar la vida. Algunos falsos maestros apuntan a sí mismos y dicen, síganme a mí, en vez de a Cristo, ¿verdad? Síganme a mí, y la gente va detrás de ellos. Hay muchas personas en esta vida que nos van a estar diciendo, nos van a estar apuntando hacia dónde tenemos que ir. Ahora déjame decirte algo, cualquier camino, cualquier persona que no apunte a Cristo te está apuntando a un camino de destrucción. Te está apuntando a un camino donde al final de ese camino lo único que vas a hacer es encontrar miseria. Yo no tengo nada contra estudiar. Me parece excelente que vayas al college, que vayas a la universidad. Me parece fantástico. Pero si eso se convierte en el todo de tu vida, si tú dices yo quiero tener esto para ser alguien en la vida, déjame decirte que cuando termines la graduación, el commencement ceremony, todo ahí con tu cap and gown, la abuelita sacándote las fotos, te vas a sentir tan miserable como el primer día que empezaste. Porque ninguna de las cosas que están afuera, ni el intelecto, ni las cosas que podemos comprar, ni siquiera seguir a otros hombres, tienen el poder para transformar nuestro corazón. Este médico se estaba comprando este reloj para decir yo quiero valer un poco más. Lo que él no sabía es que yo no necesito ningún reloj, porque a mí me compró Cristo Jesús con su preciosa sangre. Y he llegado a ser parte de la familia de Dios, no por algo que yo haya hecho, sino gratuitamente. Gratuitamente. En nuestra naturaleza humana está, hermanos, el buscar redentores, mesías, salvadores. Y el mundo está constantemente gritándonos qué tenemos que hacer. Y nos apuntan a distintos lados. Nunca escuchó a su amiga, cuando usted fue a contarle ese conflicto marital que tiene con su esposo, su amiga, en vez de apuntarle y decirle ¿por qué no buscas a Dios?, su amiga va y le dice, tienes que pensar en ti. Ahora tienes que pensar en ti. ¿Y si usted piensa en usted y usted se apunta a sí mismo, qué va a pasar con su matrimonio? Se va a destruir. Y si usted quiere vivir su vida casado pensando todo el tiempo en usted, lo único que va a hacer es destruirse su vida, destruir la vida de su cónyuge y la de sus hijos. La pregunta que nos hace Juan el Bautista es, ¿a dónde está apuntando tu vida?
¿A dónde estás caminando con todas las indicaciones que tiene? Déjame decirte que aquellos que vienen de Dios, aquellas personas que vienen de Dios, siempre van a apuntarte a Cristo. Para aquellos que ya somos creyentes, ¿qué estás escuchando en YouTube? ¿Qué estás escuchando? ¿Cuáles son los sermones que escuchas? ¿Escuchas sermones que siempre hablan acerca de la experiencia que tiene el predicador? ¿O son sermones que están constantemente llevándote a la persona de nuestro Salvador Jesucristo? Cuidado, cuidado. ¿Por qué es que debemos confiar en Jesús? En primer lugar dijimos, porque los profetas y enviados por Dios apuntaban a Él. Vamos a seguir. En segundo lugar, debemos confiar en Jesús porque Jesús es el único que tiene el poder transformador del Espíritu Santo. Vamos a seguir con nuestra estructura quiástica, así se llama, y vamos a avanzar un poquito más hacia el punto neurálgico del sermón. Y este segundo punto lo encontramos en el versículo 26 y en el 36. El 26 dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Miremos juntos el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ven la relación en el punto anterior? Juan el Bautista está diciendo, yo no soy el Cristo, este es el Cristo. En esta ocasión Juan el Bautista está diciendo, yo bautizo con agua, pero él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué es que tenemos que confiar en Jesús? Porque Jesús es el único que tiene el poder transformador del Espíritu Santo. Tenemos que entender un poquito qué significaba para el judaísmo del segundo templo, este es el judaísmo del primer siglo, la idea del Espíritu Santo. Bueno, de acuerdo como los profetas lo habían anunciado, aquel Mesías, aquel enviado de Dios para transformar el corazón del hombre y para darle la redención a Israel, iba a ser una persona que tuviera sobre él de forma permanente el Espíritu Santo de Dios. Y Juan el Bautista está diciéndonos no solamente que él no lo tiene, pero sino que él está dando testimonio de decir, yo sé y he visto que el Espíritu Santo de Dios está sobre Jesús. Y no solamente es el testimonio de Juan el Bautista, el autor nos da otra piecita del rompecabezas, que es que él estaba del otro lado del Jordán, haciendo estos bautismos, cuando lo ve a Jesús que viene con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y por qué es importante este detalle de que Juan está al otro lado del Jordán? Bueno, justamente porque, de acuerdo a las profecías que se esperaban, el Mesías iba a ser como ese Moisés que cruzó el Mar Rojo trayendo al pueblo de Israel de la cautividad a la libertad. El Mesías iba a ser como ese Josué del capítulo 3 al 5 que cruzaba el río Jordán para darle la tierra prometida al pueblo de Israel. El Mesías iba a ser una suerte de ese Elías de Segunda Reyes capítulo 2 que está al otro lado del Jordán entrando con el poder de Dios para transformar una realidad. Ahora, lo importante de lo que Juan está diciendo es que el Espíritu de Dios reposa sobre Jesús. Probablemente Juan el Bautista está recordando una profecía que la encontramos en Ezequiel, en el capítulo 36, que dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu, el Espíritu de Dios, en ustedes para que sigan mis decretos
y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Mesías iba a tener el Espíritu de Dios y la capacidad de cambiar ese corazón de piedra de Israel por un corazón de carne. Es una figura, ¿verdad? De transformar a Israel desde lo más profundo del corazón. Déjenme que les ponga un ejemplo. Juan el Bautista estaba bautizando con agua y eso era un símbolo del bautismo que Jesucristo iba a hacer en aquellas personas que por la fe creyeran en Él. ¿Por qué? Porque el bautismo es algo que se hace con agua, ¿verdad? Y Juan dice, yo bautizo con agua, para que ustedes se arrepientan. Pero en realidad, este acto que estoy haciendo está apuntando a algo que Jesús va a hacer en tu corazón, en su corazón, cuando Él venga, cuando ese Mesías llegue. Y va a ser algo similar porque Él te va a sumergir, no en agua, sino en el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para transformar tu corazón de piedra en un corazón que siente. Entonces encontramos que lo que Juan el Bautista estaba haciendo era solamente un hecho que apuntaba y servía de comparación para algo que Jesús iba a hacer, que era bautizarnos en el Espíritu Santo, pero que era incomparablemente diferente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no podía cambiar el corazón de las personas, pero el Mesías, el enviado de Dios, el único, el ungido, sí iba a poder sumergirnos a nosotros en el Espíritu Santo de Dios y transformar nuestro corazón. Déjenme que les dé otro ejemplo. Hay una diferencia muy grande entre ver una maqueta y ver el edificio construido, ¿verdad? En la maqueta, por ejemplo, si vemos la maqueta del Castillo de Praga, un castillo precioso, uno ve la maqueta y dice, miren qué bonita, ¿no? Pero cuando uno está en Praga y ve ese castillo y ve esas puertas, yo le aseguro que usted se queda así, con la boca abierta. ¿Por qué? La maqueta era solamente un modelo que a usted le daba una idea de lo que es verdaderamente el edificio. Pero cuando uno está frente al edificio, se da cuenta que esa maqueta queda ahí minimizada. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta de lo precioso que es el edificio. Ese es el castillo de la ciudad de Praga. Precioso, le dicen la ciudad dorada de Europa. Para los que pueden viajar algún día, vayan a verlo. Lo mismo ocurre entre el bautismo de Juan el Bautista y lo que Jesús iba a hacer. El bautismo que hacía Juan el Bautista era solamente un ejemplo de lo incomparable que iba a ser la transformación que las personas iban a tener en Jesucristo. Ahora esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que porque vengan a la iglesia, eso lo salva. Eso me cambia y eso me transforma. Usted venga a la iglesia todos los días y eso usted lo va a cambiar y lo va a transformar. Hay otros que piensan, bueno, si sigo todos los sacramentos de la iglesia católica, entonces ahí yo ya me salvo. Haciendo esto, me salvo. Otros dicen, bueno, si mis padres son cristianos, entonces yo también me salvo y soy cristiano. Déjame decirte que acuérdate lo que encontramos en este texto que estamos estudiando en esta mañana, ninguna de las cosas que tú puedes hacer te pueden salvar. Porque solamente están apuntando ¿a qué? A Cristo Jesús, que es el único que puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y cuando pienso en un corazón de piedra, te doy un síntoma, porque quizás algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿tendré yo un corazón de piedra? ¿Quieres que te diga si eso es verdad? Primero pregúntale a tu esposa a ver qué opina, ¿no? Pero en segundo lugar te diría esto. Si usted le pega una piedra, la piedra siente algo, no siente nada, ¿verdad? ¿Cuándo me doy cuenta que tengo un corazón de piedra? Cuando estoy insensibilizado. Cuando caí en ese estado que me da todo igual, que veo a alguien en la calle que tiene hambre, que tiene sed, que le falta abrigo y mi corazón ni se mueve. Cuando veo que en mi familia las cosas están mal y en vez de yo saber que tengo la palabra de Dios para iluminar a mi familia, me quedo ahí, al margen, no me meto, no hago nada. Tenemos un corazón de piedra cuando no sentimos ningún tipo de remordimiento frente al pecado. Cuando usted va y traiciona a la compañera de su juventud y no siente absolutamente nada.
Cuando usted traiciona la confianza de su esposa y no siente nada. Cuando los hijos le dicen, papi, me voy a la casa de este amigo y se van a otro lado. ¿Cómo sabes que tenés un corazón de piedra? Porque no te importa nada lo que tu padre pueda pensar y tampoco te importa su confianza. Si estás en esa condición, tengo una buena noticia para ti. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder para romper ese corazón de piedra, poner el Espíritu de Dios dentro de tuyo y darte un corazón que sienta. Esa transformación interna no la puede hacer nadie. El único que la puede hacer es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Vamos a avanzar para llegar al punto climático, el punto más importante de este pasaje que estamos considerando en esta mañana. ¿Se acuerdan que empezamos desde los extremos? Vamos al medio y ahora llegamos al centro. Y en el centro encontramos en el versículo 29 una declaración, una afirmación de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es que tenemos que confiar en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios? Bueno, dijimos en primer lugar porque los profetas y los hombres de Dios apuntan a Él. En segundo lugar porque el Espíritu de Dios está sobre Él para transformar la parte más recóndita de nuestro ser. Pero en tercer lugar porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay tanto que les podría decir y usted dice, no, pastor, no nos diga tanto. Quizás lo veamos en una clase. Pero déjame que te explique qué significa esta frase que dijo Juan el Bautista: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay muchas explicaciones que se dan. Yo les voy a dar una, la cual nosotros consideramos que se acerca más al texto bíblico y le hace justicia al contenido del Evangelio en general. Cuando Juan el Bautista está pensando en el Cordero de Dios, es como una moneda de dos caras. El Cordero de Dios tiene dos significados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, para el pensamiento judío de la época, el Cordero de Dios no era, ¿cómo decirlo?, un cordero que iba a ser inmolado, sino que era un cordero victorioso, un cordero guerrero, que cuando dice quita el pecado del mundo, lo que se está refiriendo es iba a sacar toda la maldad que estaba oprimiendo a Israel. Es un cordero victorioso. Y esta imagen la tenemos nosotros en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el capítulo 17. Vemos un cordero que es un cordero victorioso, triunfante, que ha vencido. Este es el cordero que quizás Juan está pensando en esa profecía que da, un cordero victorioso. Y también va en concordancia con otra literatura que vendría a ser extra bíblica, como por ejemplo Primera de Enoc o los testamentos de José, que están apuntando y nos están diciendo que ese es probablemente el pensamiento hebreo de la época en cuanto a qué era el Cordero de Dios. Entonces tenemos este Cordero victorioso que quita el pecado del mundo, significa que deshace a todos sus enemigos, ¿verdad? Y libera al oprimido. Pero lo que también, como todo profeta, cuando un profeta da un oráculo, da una profecía, hay partes que él puede conocer y se relaciona, pero hay otras partes que lo sobrepasan a él por los eventos futuros que van a ocurrir. Y esto es donde digo que esta afirmación es como una moneda de dos caras. Porque por un lado, Juan está conscientemente que va a ser un cordero victorioso que triunfará sobre el mar y quitará el pecado del mundo. Pero por otro lado, lo que Juan quizás no sabe es que Jesucristo va a ser ese cordero de la Pascua hebrea, que iba a ser sacrificado para que nosotros pudiéramos tener la libertad. Y de hecho, la figura de Jesucristo como el Cordero y la Pascua en el Evangelio de Juan están
intensamente vinculadas. Si vamos, por ejemplo, a la escena de la crucifixión en Juan capítulo 19, encontramos dos cosas. En primer lugar, que Jesucristo es crucificado en el día de la preparación de la Pascua. La Pascua, justamente cuando ese corderito de Éxodo en el capítulo 12 tenía que ser preparado y tenía que ser sacrificado. El día que Jesús muere en la cruz, en el templo, se estaban sacrificando corderitos para la Pascua. Fíjese qué notable. En segundo lugar, a Jesús le ofrecen una esponja llena de vino agrio en un hisopo. Ustedes saben que, de acuerdo al relato del Éxodo, del pueblo de Dios, ese corderito que había sido sacrificado, se tenía que tomar la sangre y pintar los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara. ¿Y qué están haciendo con Jesús? Le están llevando la misma hisopo, la misma lanza que tiene esta significación. Y por último, ¿qué nos cuenta el Evangelio según San Juan? Que a Jesucristo lo traspasan con una lanza y que sale de su costado agua. Ahí está la sangre de ese Cordero Pascual. ¿Qué más encontramos en relación con este Cordero de Dios y el Cordero Pascual? Bueno, dice Juan que también las piernas de nuestro Señor Jesucristo no se quebraron para que se cumpliera la Escritura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, los huesitos de ese cordero que se sacrificaba para la Pascua no debían ser quebrados. Entonces vemos que no solamente Jesús es ese cordero victorioso y triunfante, pero también Jesús es ese cordero que está simbolizando la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es justamente la liberación del pueblo de Dios de la opresión de Egipto por la sangre de un corderito. ¿Qué va a ser Cristo en esta significación? Él va a ser, su sangre va a ser la que nos libere a nosotros del reino del pecado. Va a quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, esta explicación tenemos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es este Cordero triunfante y victorioso, pero es también el Cordero de Dios que va a ser sacrificado por nuestros pecados. ¿Está difícil de entender? Déjenme que le ponga una ilustración para que todos los entendamos. ¿Cómo es que algo puede ser dos cosas a la misma vez? Le explico cómo. Tenía unos 10 años y en Argentina los varoncitos juegan mucho al fútbol. Entonces hicimos un partido de fútbol soccer entre los chicos del 5º año y del 6º año, de la escuela primaria. Y nos odiábamos, era una rivalidad que nos teníamos terrible. Así que empezó el partido. Nosotros éramos de cuarto grado, el otro equipo era de quinto, eran más grandes, tenían más posibilidades. Pero ¿cómo será la cosa en el fútbol como en la vida? Que el fútbol nos da muchas sorpresas y nosotros ese día dimos una sorpresa y ya les empezamos a ganar como por 5-0. Los chiquititos le ganaban a los grandes 5-0. Entonces imagínense los grandes teniendo un enojo, un coraje terrible. ¿Qué hicieron? Cuando le metimos el último gol, se enojaron y nos empezaron a pegar. Nos salieron corriendo para pegarnos. Y entonces, claro, eran más grandes, tenían más fuerza, nos estaban dando la paliza de nuestras vidas. Dice, pastor, usted el pastor. Bueno, sí, pero no, yo era un niño como cualquier otro, hermano, ¿no? Y estábamos ahí, entonces yo decía como el Chavo del 8, ahora me toca el 8, ¿no? Porque veía a mis amigos que venía trompada acá, va, y yo ya estaba en la fila para yo recibir también, ¿no? Entonces, justo cuando estaba ahí por recibir, ¿quién aparece? Aparece mi hermano, el más grande, que iba a 6º grado, con toda su pandilla de amiguitos, que cuando me vieron a mí y a mis amigos sufriendo, ¿qué hicieron? Salieron a defendernos. Y entraron y lo sacaron corriendo a los otros chicos. ¿Por qué? Porque mi hermano era más grande, ¿verdad? Y nos salvó ahí. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en esa escena vemos también estas dos cosas. En la figura de mi hermano, para mí, era la salvación, ¿verdad? Porque si no, esta cara no la tendría como la tengo hoy. La tendría más fea de la que la tengo hoy. Para mí significó la salvación y una posibilidad. Pero para los otros que estaban del otro lado del equipo, los que nos estaban haciendo daño, ¿qué significó para ellos? Juicio y castigo por lo que nos habían hecho. Y lo recibieron, y qué bien que lo recibieron.
De la misma manera, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene estas dos significaciones. O tú puedes ser salvo por medio de su sangre y tus pecados pueden ser perdonados, o si tú te quedas fuera de él, te vas a encontrar con ese Cordero victorioso que solamente va a castigar el mal y el pecado. Y la pregunta para Juan es vital. Para Juan no hay puntos intermedios. Para Juan es o estás en este equipo o estás en el otro. Juan 3:36 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no solamente no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Cordero de Dios presentado de esta manera nos da lo que los teólogos entienden como el tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque la anunciación de la salvación también tiene en el otro lado de la moneda la anunciación del castigo. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿De qué lado de la moneda me quiero quedar? Jesucristo está ofreciendo su perdón de pecados para todo el mundo porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado no de las clases dirigentes, no de los religiosos, no de una cierta etnia o raza, sino que quita el pecado del mundo. Es para todos. Lo que tienes que hacer es confesar tus pecados y permitir que la sangre de Jesucristo te limpie y te transforme. Que convierta ese corazón de piedra que tienes en un corazón de carne. ¿Por qué quedarte del otro lado para recibir la retribución y el juicio de Dios cuando Jesucristo te está ofreciendo el perdón? Se nos terminó el tiempo, hermanos, pero quiero que nos acordemos de estas tres cosas en esta mañana. ¿Por qué es que tienes que poner tu confianza en Jesucristo? ¿Por qué es que Él es el Hijo de Dios, el Mesías? Recuerda, en primer lugar, porque los profetas y los hombres de Dios están apuntando hacia Él. En segundo lugar, porque solamente en Cristo Jesús está el Espíritu de Dios para transformar lo que tú y yo no podemos, el corazón. Y en tercer lugar, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos.